¿Por qué quieres cazar? Porque ustedes creen que no puedo. Lo que sea que hizo esto, lo cazaré. El depredador ha regresado después de una increíble cambalache y turbulencias entre sus historias. Ha regresado a plataformas de streaming en una cinta que nos sitúa 300 años atrás de nuestra época actual y que promete un aire algo diferente. ¿Por fin le habrán hecho una representación digna? Pues bueno, bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, porque hoy hablamos de Depredador, la presa. Qué buena onda verte de nuevo por acá. Y bueno, vaya, hace tiempo que no hacíamos una review de una película como tal aquí en el canal. Y hace tiempo también que no veíamos al Depredador. Y hace tiempo también que no veíamos algo de este estilo. Del director que nos trajo la película de la Avenida Cloverfield, aquella que tiene escenas míticas y que le gustó a bastantes personas, llega Prey, una película que en un principio pareció bastante desapercibida, al menos para mí, y de hecho no sabía que la iban a realizar, no sabía en qué plataformas iba a estar, pero como saben, aquí tenemos la Popcorn Week y llegó el momento de investigar los mejores estrenos de esta semana que está corriendo precisamente, y uno de ellos fue Prey, la presa, esta película que ahora la puedes ya disfrutar en Hulu, Apple TV, Star Plus e incluso Disney Plus, una película que mantiene un aire completamente nuevo, y con eso me refiero a que podrías perfectamente no identificar que se trata de una película de depredador si alguien te la pone y dice: ven, vamos a ver esto, y no te dice absolutamente nada del título ni de qué va a tratar. Desde el segundo 1 es demasiado inmersiva, así que si te atrapó desde ahí, agárrate que lo que viene son emociones dignas de ver una película con lo que se define como un ritmo perfecto. Prey nos cuenta la historia de una tribu que se encuentra en el continente americano por ahí del año 1700, en donde, bueno, la mayoría de estos pueblos eran nómadas y se defendían con palos, piedras, cuchillos que ellos mismos crearan y pociones. Así que desde ya, esto es una cosa totalmente distinta a lo que las anteriores películas de Depredador nos habían planteado, que es tecnología contra tecnología, y aquí es lo primitivo contra una amenaza desconocida. Y ese tema es precisamente a lo que le apuesta esta película, con una protagonista y con toda la extensión de la palabra protagonista, de verdad, de esos que tienen suerte de protagonista, y al rato les voy a decir por qué, como lo es Meat Thunder. Esta chica yo de verdad que no la conocía y no la había visto antes en películas, pero aquí, si es que está empezando con su carrera, seguramente la vamos a ver más adelante. Ella, acompañada de un perrito real que también roba pantalla, son a los que va a seguir el cameraman. Y me encanta esto porque la película desde el principio nos muestra a ellos dos, al perrito con su protagonista desde el principio de la película, e inicia con la acción de lleno, ¿sabes? Y se toman como que tintes sutiles para revelarte partes importantes de la trama. No te explica con ábacos y eso hace que no se tenga una pérdida de tiempo. Por ejemplo, no hay contexto de la tribu, no se dice por qué están ahí, y eso sí, puede afectar en cuanto a tu empatía con los personajes secundarios, pero es que parecía que no había personajes secundarios. Es solo Naru y el depredador, que, bueno, la historia comienza como un camino, o todo empieza a construirse para un camino en donde ellos dos se enfrenten al final de la película. El único personaje secundario que quizás pueda valer un poco la pena es el hermano de Naru, conocido como el más fuerte de la tribu y el que le enseña la mayoría de cosas a Naru, quien luego de no tener la empatía y no ser tan aceptada en la tribu, decide levantarse y no hablar, sino demostrar con hechos de que hay algo allá afuera que es un peligro y que los demás no ven o no quieren ver. Whatever did this, I can kill it.
Con eso planteado desde un principio, ahora sí, el film se da rienda suelta con escenas que para el espectador son escenas limpias, que lo llenan completamente, ¿sabes? Que en un conjunto con el tema de fotografía, pareciera que estamos viendo la aventura de una joven de una tribu acompañada de su fiel amigo como una especie de documental, demostrando así que no se necesita de muchos diálogos para mostrar una historia o trama de calidad. La película no es lenta, de hecho se puede decir que es un poquito más rápida de lo normal por el hecho de que se salta algunos contextos para no perder demasiado tiempo y llegar a presentar al villano, que en este caso es el depredador, con quien siguen ese modelo de presentarlo poco a poco como una amenaza y una analogía a lo que él representa. Un depredador que siempre quiere matar a otros depredadores para ser el mejor depredador. No es alguien que habla o puedes negociar con él, es un depredador que solo va hacia su objetivo, que es matar al que se ponga en su camino y que también sea depredador de alguna forma. Y esto está muy bien representado, muy bien conceptualizado, con escenas que le dan su aporte a esta trama, como la escena en donde pasan una hormiga y luego esta hormiga es comida por un ratón y luego este ratón es comida por una serpiente y luego el depredador mata a esa serpiente y luego el depredador se va a otro lugar en donde un coyote está cazando, un lobo, no sé qué, está cazando un conejo, se lo come y luego el depredador mata a ese depredador más grande que era una serpiente y luego se va a otro lado y va contra el oso, que es uno de los depredadores más grandes en la selva, y luego ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Pues el máximo depredador del planeta, ¿no? Nosotros. Mientras que por el otro lado, la determinación de Naru, quien es un personaje inteligente, audaz, pero a ojos de la tribu, y cuando se trata de pelear, no es tan habilidosa. Pasa por una especie de situaciones en las que no se sabe con determinación cuánto tiempo estuvo entrenando, cazando a este depredador y construyendo nuevas formas de defenderse, en las que todas estas situaciones le ayudan a este personaje a construirse para la batalla final. Ahora, la actriz hace un trabajo extraordinario metiéndose en el papel de una guerrera noble, que quizás para muchos sería como uno de los estereotipos perfectos que pudiera agarrar Disney para hacer una princesa guerrera, ¿no? Pero mucho mejor construida. Pero también una cosa es el gran trabajo de actuación y otra cosa es el guión. Hay escenas brutales muy bien presentadas en este ambiente natural, como la batalla contra un oso o el ingenio que tienen que mostrar a veces los humanos en esta situación contextual, ¿no? Que están en el 1700, que no hay las herramientas necesarias y cómo tienen que salir adelante para librar combates que parecen totalmente perdidos contra algo que es más fuerte que ellos, y todo se compenetra perfectamente para representar lo visceral, lo crudo y la forma perfecta de representar a un depredador cazando a su presa. Sin embargo, cuando se trata de la protagonista, sí que se tiene suerte de protagonista, que si bien de la mitad para adelante, gracias a todo lo que aprendió y a lo inteligente que podríamos decir que es... Esperen, ¿es muy inteligente? ¿O los demás son muy estúpidos? Perdón por la palabra, pero esto es uno de los aspectos que se deja notar en este film: hacer menos a otros personajes para levantar en un pedestal a la protagonista. Tanto porque en al menos 3 escenas tenía 0.1% de probabilidades de sobrevivir. Y nuestra Naru sí que tiene muchísima suerte para salir ilesa de eso. Pero hablando de los personajes secundarios, ellos no tienen mucha suerte. Ellos son más utilizados como la carnada. Ahora bien, desde la original de 1987, que para muchos la original no se toca y es la mejor de todas, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo se vence a este alienígena, o como le quieran llamar a este depredador, a este ser, en el año 1700, en donde no tienes tecnología para luchar con él? ¿Cómo vences a alguien que tiene tecnología que tú no posees? Una visión de calor, que puede disparar flechas a distancia, correr más rápido que un leopardo, cuchillas de acero, super resistencia, y es muy habilidoso con el ingenio. Los seres humanos siempre hemos salido adelante, no importa las circunstancias, y de eso te puedes sentir orgulloso. Aparte de representar la cadena alimenticia y el símbolo y significado de qué quiere decir ser un depredador, la película nos muestra cómo se le puede ser capaz de hacer frente a una situación así,
Claro, mostrando el villano perfectamente como alguien superior a los demás. De hecho, me encanta cómo en la película, al ser considerada como una precuela de todas las anteriores, nunca se le conoce como el depredador, sino como una figura misteriosa de las leyendas de la tribu, o alguna especie de criatura en la que ellos creían. Así que sí, mediante los obstáculos que se le presentan en la vida y en el camino a su encuentro con el depredador, a nuestra querida protagonista todo funciona. Siempre se ha hablado y es polémica de que algunas productoras o directores hacen de un personaje que originalmente era masculino, lo convierten en una copia femenina de ese personaje masculino. Pero aquí pasa todo lo contrario. Gracias a cómo se plantea su historia y así como sus motivaciones, es fácil para el espectador empezar y entender esa batalla final en la que la inteligencia le gana a nuestro afán de venganza. Y cómo esa inteligencia o curiosidad es la que ha ido o ha permitido que los seres humanos evolucionen. Con un tapiz completamente diferente a lo que significan las películas de Depredador, la dirección logra construir una precuela con grandes vistazos, grandes paisajes y dos personajes increíbles que llegan a un clímax buscando objetivos similares. De verdad que cada vez que se veía una escena del depredador, y más cuando lo empiezan a atacar entre una multitud, es como que le hacen daño por fin y el tipo saca otra cosa para defenderse y luego por fin lo hacen sangrar, esa sangre verde que siempre le sale a él, y luego saca miles de cuchillas y otra tecnología que dices, ¿de dónde saca todo ese poder o toda esa tecnología este tipo? Eso también es una parte que me encantó. Las escenas de acción están muy bien logradas, pero bueno, para mí, amigos y amigas, esta es la mejor película de Depredador. Para mí. Pero sí le compite muy bien la del primer, o sea, la original, la primera de 1987. Así que, bueno, por eso, amigos, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta la naturaleza. Y yo por eso le doy a esta película 4 estrellas como calificación personal. Y es God Tier. Así que bueno, hasta aquí la reseña opinión crítica de esta vez. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué eres? ¿Depredador o presa? Y claro, cuéntame cuál es tu favorita de todas las de Depredador. Si esta también te ha parecido muy buena película, me encantaría saber tu opinión. Te dejo en las redes como siempre porque estaremos votando pronto por la próxima reseña vintage para tener más contenido aquí. Yo de momento te veré en la siguiente aventura. Yo soy Van. Bye.